A ver, desde el punto de vista estrictamente técnico tengo poco que alegar. Como era absolutamente obvio, Ángel Borello deberá ser absuelto. La Fiscalía no acusó y conforme a la pacífica doctrina y jurisprudencia al respecto, fallo Mostaquio y concordantes, todo pronunciamiento jurisdiccional está invalidado por la falta de acusación. Por lo tanto, desde ya me adhiero a lo planteado por la Fiscalía. Desde el punto de vista del derecho, de la justicia, de la equidad, del debido proceso, bueno, este juicio deja mucha tela para cortar. Así que me voy a tomar unos minutos, pocos, pero los que necesite, para plantear algunas reflexiones al respecto. Si a sus señorías no les molesta que esta defensa ejerza su derecho. En la última audiencia, mi defendido, que ha mantenido una conducta ejemplar durante el debate, con una envidiable paciencia, como la tiene en su vida militante, como la tiene en su rol como secretario de Derechos Humanos de la CETEP, no pudo evitar exclamar, pero este es un alegato político. Y claro, ¿cómo no se va a realizar un alegato político en un juicio eminentemente político? O peor aún, un juicio ad hominem. Acá no se están juzgando hechos, o para ser generoso, no se están juzgando solamente hechos. Se están juzgando posiciones políticas, culturas organizativas, clases sociales, personalidades que por X motivo hoy resultan antipáticas. Y como dice el videíto que anda dando vueltas por ahí, el cuerpo lo sabe. Y por eso el lenguaje corporal, gestual, de sus señorías es ciertamente antológico. Para dar algunos ejemplos, el gesto despectivo del señor juez Martínez Sobrino, ordenándole a un policía el desalojo de la sala, es ilustrativo. Así como sus expresiones de indignación cuando las declaraciones eran favorables a los acusados y de satisfacción cuando eran perjudiciales. O como las preguntas indicativas, tal como manifestó mi colega, como que determinado testigo debía recordar mejor hace 13 años que ahora, o como dijo otro integrante del tribunal, calificando los hechos de graves. Todas ellas manifestaciones de un claro prejuzgamiento, o para ser generosos, de un prejuicio, que ni siquiera se disimuló. Si hablamos de prejuicio, de juicios a priori, de inversión de la carga de la prueba, esta pantomima de debate nos ha dejado algunas enseñanzas para entender no solo el caso particular, sino el clima de época. Que los pasillos de Comodoro Pi se hayan convertido en la pasarela de los opositores habla de la bancarrota moral de una justicia servil al poder de turno, oficialista de todos los gobiernos, en especial cuando estos van concentrando la suma del poder público. Que tengamos que haber esperado casi 2 horas porque la pasarela estaba llena de actores, opositores. Bueno, da que pensar. Es el clima de época, opresivo, oscuro, donde las resoluciones judiciales, los alegatos fiscales también, parecieran leerse a la luz de los flashes de los medios hegemónicos de comunicación. No me sorprende que la señora fiscal haya anunciado antes de su alegato que iba a pasar por la peluquería, antes de leer ese alegato plagado de prejuicios de clase, donde lo único que parecía importar era mostrar cierta predicción a abandonar el garantismo que expresaba la renunciante Procuradora General, para ponerse a tono con los vientos del cambio, descalificar a los testigos en base a sus convicciones ideológicas, hablar de los manifestantes de una determinada facción como el campo. En fin, señores jueces, yo les puedo contar un poco del campo, sobre el sufrimiento de los campesinos santiagueños, de los mapuches en la Patagonia, de los guaraníes en los esteros de Liberá, de los pescadores artesanales de Chascomús, esos mismos pescadores que hoy pueden sacar su producción en el Paseo de la Economía Popular Martín El Oso Cisneros. Y hablando de peces, los militantes sociales han sido calificados
durante este debate como un cardumen, mientras los encubridores, los que liberaban zonas, los narcopolicías, como unos delfines pacíficos nadando por el mar. Y en este clima de época, donde hay una nueva matriz de persecución política, no nos salvamos ni los abogados. Me parece bien, es justo que la persecución sea igual para todos. En esta misma casa, el abogado Rúa de la expresidenta fue apercibido por firmar la declaración que le pidió su mandante. Durante este debate, todos los presentes fuimos objeto de una serie de filmaciones ilegales en los pasillos. Y este humilde servidor ha recibido un apercibimiento por ejercer su libertad de expresión y su oficio, porque los señores jueces se sintieron ofendidos. Quiero decirle que cuando nos preocupamos mucho por los atributos externos de autoridad, quiere decir que los atributos internos de esa autoridad están en crisis. Que se hable de usted, que no se tome mate, que se para cuando entran tres señores que parecieran pertenecer a una casta privilegiada, que encima no paga impuestos. Que se les diga, buenos días su señoría, como en la canción de Mantantirulilurá. Antes de defender tanto estos atributos externos, el Poder Judicial debería avergonzarse por su ciclotimia, su naturaleza veleta, su desapego a los principios más elementales del Estado de Derecho, por tener entre sus filas magistrados que han convalidado el terrorismo de Estado, o como pasa acá, convalidado apropiaciones de niños durante la dictadura militar. 13 años Silencio. Tuvo que pasar Lito y el resto de los dirigentes sociales injustamente juzgados por este tribunal por protestar frente a la impunidad de un asesino, y gracias a Dios que lo hicieron, porque si no Colchones hubiera seguido libre, absolutamente libre, y asesinando al servicio de la corrupta Policía Federal. Y aquí se ha tenido la cara durez de decir que en el 2004, con la Argentina en llamas, en el aniversario del asesinato de los compañeros Maxi Darío, en La Boca, el subsuelo de la patria, los integrantes del comedor Los Pibes tenían otras opciones distintas a protestar frente a la mafia narcopolicial. No tenían otra opción. Y lo hicieron en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta social. Que en ese marco, algunas personas que de ninguna manera fueron los aquí presentes, hubieran cometido algún delito, alguna rotura o algo por el estilo, no invalida que aquí lo que se juzga es la protesta social. La fiscal parece no entender qué es una protesta social, qué es una organización popular, cuál es la dinámica de los conflictos, cómo funciona el liderazgo en los sectores populares. Pareciera ser que acá los presentes fueran generales del ejército prusiano, por cómo sus órdenes eran inmediatamente acatadas por una suerte de soldados adiestrados y obedientes. O peor, lo que deja entrever la señora fiscal, que los integrantes de las organizaciones sociales, por ser pobres, no tienen uso de su voluntad y son llevados por las narices. Lo lamento mucho por ella, si entendiera que cualquiera de esos pobres tiene un sentido mucho más hondo de la justicia que muchos de los que están acá, tal vez sería más respetuosa. Y no me refiero al respeto extrínseco que tanto escandaliza a los doctores de la ley y a los fariseos, sino al verdadero respeto por la dignidad humana. El pueblo pobre de la Argentina no es sumiso, señores jueces, es un pueblo rebelde, que sabe defender lo suyo y a los suyos, desde la precariedad de su existencia y la grandeza de su alma, con la cultura popular, que no es menos espontánea ni genuina de la de aquellos que usan Twitter. La fiscal no parece comprender el rol y la dinámica de los liderazgos en los conflictos sociales. Para que los señores jueces tengan elementos y tengan conciencia de lo que pasa cuando no hay liderazgo, basta ver las imágenes de cualquier pueblada tras la violación en algún barrio. ¿Qué pasa en las comisarías del conurbano cuando no hay liderazgo? ¿Cómo se prenden fuego patrulleros y de verdad hay violencia? O lo que pasó en la comisaría de Flores, que parece haber sido un paseo en calecita, porque tal vez los imputados ahí no eran parte de las clases populares en la Argentina. Los dirigentes sociales no van a tirar nafta, y lo fueron en este caso, señores jueces, fueron a intentar contener, con el cuerpo, si hace falta. Quedaría una duda, ¿y por qué será entonces que algunos, muy poquitos, de los testigos declararon haber visto
a algún imputado haciendo determinadas cosas, tirando alguna piedra que por arte de magia y siendo de noche, vieron salir de una mano determinada y pegar en un parabrisas determinado. Bueno, eso tiene una explicación, señores, y es cómo operan los prejuicios. Está absolutamente comprobado que las expectativas condicionan nuestra percepción de la realidad. Esto se aplica a los testigos honestos. Me refiero a aquellos que no vinieron a defender testimonios previamente fraguados por la corrupta Policía Federal o a apuntalar sus contubernios con el poder de turno, como aquel que declaró por escrito que vio un arma por ahí, o a los propios agentes de la fuerza que tienen intereses particulares en que esto se defina de una u otra forma porque vieron profanada lo que ellos llaman su casa. Eso tal vez explique por qué a uno de los aquí presentes se le atribuye un rol preponderante cuando ni en un hecho ni en el otro participó gente sobre la que ejerciera roles de conducción política. En el caso de La Boca, ni los conocía. El que sí los conocía y podía ejercer cierto liderazgo, lo habían matado hace unas horas, era el Oso Cisneros. Entonces, la naturaleza del liderazgo, los elementos modificatorios de la percepción que pudieron operar en los testigos, incluso la composición de las organizaciones involucradas, todo eso hubiera sido evaluado y tomado en cuenta en un juicio justo. Pero este no es un juicio justo. Y aunque mi defendido no será condenado, esta defensa quiere manifestar su repudio y su justa indignación por lo sucedido en estos 7 meses. Nada más.